El hombre que la historia conoce como Fulgencio Batista nació el 16 de enero de 1901 en el pequeño pueblo de Banes, ubicado en la provincia de Oriente, en el extremo oriental de Cuba. Su nombre completo era Rubén Fulgencio Batista y Zaldívar, aunque a lo largo de su vida sería conocido simplemente como Fulgencio Batista o para sus seguidores simplemente como el hombre. Su lugar de nacimiento, Banes, era un pueblo azucarero dominado por la United Fruit Company, la poderosa corporación estadounidense que controlaba vastas extensiones de tierra en Cuba y toda Centroamérica. Esta circunstancia, nacer a la sombra del poder económico estadounidense, sería un presagio de la compleja relación que Batista mantendría con Estados Unidos a lo largo de toda su carrera política. Los orígenes familiares de Batista eran humildes y étnicamente mixtos, un factor que tendría considerable importancia en la Cuba de principios del siglo XX. Su padre, Belisario Batista, era un trabajador agrícola de ascendencia mestiza, mientras que su madre, Carmela Zaldívar, tenía orígenes que incluían sangre africana, indígena y europea. En la sociedad cubana, profundamente estratificada por raza y clase, esta herencia mixta ubicaba a Batista en una posición social baja. Cuba, aunque había abolido formalmente la esclavitud en 1886, apenas 15 años antes del nacimiento de Batista, mantenía una estructura social donde el color de la piel determinaba en gran medida las oportunidades de una persona. La infancia de Batista transcurrió en la pobreza. Su familia vivía en condiciones precarias, y el joven Fulgencio tuvo que trabajar desde temprana edad para contribuir al sustento familiar. Cortó caña de azúcar, trabajó en los ferrocarriles, fue barbero y desempeñó diversos oficios que le proporcionaron una educación informal en la dureza de la vida cubana. Su educación formal fue limitada, asistiendo solo, esporádicamente a la escuela primaria, aunque desarrolló un hábito de lectura autodidacta que compensaría parcialmente estas carencias. Esta experiencia de pobreza y marginación forjaría en Batista una ambición feroz de ascender socialmente, una determinación que lo impulsaría a lo largo de toda su vida. Para comprender la vida de Batista y el Cuba que gobernaría, es esencial explorar la historia de la isla en el periodo que precedió y siguió a su nacimiento. Cuba había sido una de las últimas colonias españolas en las Américas, obteniendo su independencia formal solo en 1898, tras la Guerra Hispano-Estadounidense. Sin embargo, esta independencia nació comprometida. La enmienda Platt, impuesta por Estados Unidos como condición para retirar sus tropas, otorgaba a Washington el derecho de intervenir en los asuntos cubanos cuando lo considerara necesario para preservar la vida, la propiedad y la libertad individual. Cuba era, en la práctica, un protectorado estadounidense. Esta relación de dependencia tenía profundas implicaciones económicas. El capital estadounidense dominaba la industria azucarera cubana, que era el motor de la economía de la isla. Las grandes corporaciones estadounidenses poseían ingenios azucareros, tierras de cultivo, ferrocarriles, bancos y servicios públicos. La economía cubana estaba estructurada para servir a los intereses de Estados Unidos, exportando azúcar a precios determinados por el mercado estadounidense e importando manufacturas norteamericanas. Esta dependencia generaba resentimiento entre muchos cubanos, pero también creaba una élite local cuya prosperidad dependía del mantenimiento del statu quo. La política cubana en las primeras décadas de la República era extraordinariamente corrupta e inestable. Los partidos políticos existían principalmente como vehículos para el enriquecimiento personal de sus líderes. Las elecciones eran frecuentemente fraudulentas, y los cambios de gobierno a menudo ocurrían mediante golpes de Estado o intervenciones estadounidenses. Entre 1902 y 1933, Cuba tuvo una sucesión de presidentes cuya legitimidad era cuestionable y cuya principal preocupación parecía ser enriquecerse mientras estaban en el poder. La corrupción era endémica, y la brecha entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre La Habana y las provincias, era abismal. En 1921, con 20 años, Fulgencio Batista tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se alistó en el ejército cubano. Para un joven pobre y mulato de provincias, el ejército ofrecía una de las pocas vías de ascenso social disponibles.
El ejército cubano de esa época era una institución pequeña y profesionalmente mediocre, pero proporcionaba un salario regular, alojamiento y la posibilidad de aprender habilidades. Batista comenzó como soldado raso, pero demostró aptitud y ambición. Aprendió taquigrafía y mecanografía, habilidades que lo llevarían a ser asignado como taquígrafo en los tribunales militares, una posición que le proporcionaba acceso a información valiosa y contacto con oficiales de alto rango. Durante la década de 1920, mientras Batista ascendía lentamente en el escalafón militar, Cuba experimentaba los últimos años del gobierno de Gerardo Machado, quien había sido elegido presidente en 1925, prometiendo reformas y desarrollo. Inicialmente popular, Machado gradualmente se transformó en un dictador brutal. Modificó la Constitución para extender su mandato, reprimió ferozmente a la oposición y utilizó escuadrones de la muerte para eliminar a sus críticos. La Gran Depresión de 1929 golpeó duramente a Cuba, ya que el precio del azúcar se desplomó, dejando a miles sin trabajo y profundizando el descontento popular. Para 1933, Cuba estaba al borde de la revolución. Huelgas generales paralizaban la economía. Estudiantes universitarios lideraban protestas masivas. Grupos terroristas atacaban a funcionarios del régimen. La represión de Machado solo alimentaba más resistencia. Estados Unidos, preocupado por la inestabilidad, presionó a Machado para que renunciara. Finalmente, en agosto de 1933, abandonado por el ejército y enfrentando un levantamiento popular inminente, Machado huyó de Cuba. Fue el fin de una era, pero nadie podía prever que el sargento taquígrafo Fulgencio Batista estaba a punto de emerger como el hombre más poderoso de la isla. El vacío de poder que siguió a la caída de Machado fue llenado brevemente por un gobierno provisional que carecía de base de apoyo real. Fue en este contexto de incertidumbre que Batista dio el golpe que lo catapultó a la prominencia. El 4 de septiembre de 1933 lideró lo que se conocería como la Revuelta de los Sargentos, un motín de soldados y suboficiales que derrocó al gobierno provisional y desplazó a la oficialidad tradicional del ejército. Batista, con apenas 32 años y sin más rango que el de sargento, se convirtió de la noche a la mañana en el jefe del ejército cubano, autopromoviéndose al rango de coronel. La Revuelta de los Sargentos no fue simplemente un golpe militar tradicional. Tenía un componente social significativo. Los sargentos y soldados rasos que la llevaron a cabo provenían mayoritariamente de las clases bajas y grupos raciales marginados, al igual que Batista. Desplazaron a una oficialidad que era predominantemente blanca y de clase media o alta. En cierto sentido, fue una revolución desde abajo dentro del ejército, aunque sus implicaciones para la sociedad cubana en general serían mucho más ambiguas. Batista inicialmente no asumió la presidencia él mismo. En cambio, instaló a Ramón Grau San Martín, un profesor universitario popular entre los estudiantes radicales, como presidente provisional. El gobierno de Grau, conocido como el Gobierno de los 100 días, implementó reformas ambiciosas. Estableció la jornada laboral de 8 horas, otorgó el voto a las mujeres, redujo las tarifas eléctricas y tomó medidas para limitar la propiedad extranjera de tierras cubanas. Pero estas mismas reformas alarmaron a Estados Unidos, que se negó a reconocer al gobierno y ejerció presión económica sobre la isla. Batista, calculando que su futuro político dependía de mantener buenas relaciones con Washington, maniobró contra Grau. En enero de 1934, forzó la renuncia de Grau y lo reemplazó con Carlos Mendieta, un político más conservador y aceptable para Estados Unidos. Así comenzó un período de 7 años durante el cual Batista gobernaría Cuba desde detrás del trono, instalando y removiendo presidentes según convenía a sus intereses, mientras mantenía el control real del poder a través de su dominio del ejército. Este período, de 1934 a 1940, fue de consolidación para Batista. Aunque no ocupaba formalmente la presidencia, era el indiscutible hombre fuerte de Cuba. Modernizó y expandió el ejército, convirtiéndolo en la institución más profesional y mejor equipada del país. Construyó escuelas y hospitales militares, creando un sistema de beneficios que aseguraba la lealtad de los soldados.
También desarrolló una red de patrocinio político que se extendía desde los cuarteles hasta las alcaldías más remotas. Si estás disfrutando este video, suscríbete al canal para más contenido sobre las figuras más controvertidas de la historia. Las relaciones con Estados Unidos mejoraron significativamente durante este periodo. En 1934, la odiada enmienda Platt fue abrogada, aunque Estados Unidos retuvo su base naval en Guantánamo. Se firmaron acuerdos comerciales que aseguraban el acceso cubano al mercado azucarero estadounidense. Batista cultivó cuidadosamente sus relaciones con la embajada estadounidense, presentándose como un garante de estabilidad y un baluarte contra el comunismo, aunque paradójicamente también cortejaba al Partido Comunista Cubano cuando le convenía políticamente. En 1940, Batista decidió legitimar su poder buscando la presidencia mediante elecciones. Bajo una nueva constitución, considerada una de las más progresistas de América Latina en su época, se celebraron elecciones que Batista ganó con el apoyo de una coalición que incluía, notablemente, al Partido Comunista Cubano. Esta alianza pragmática reflejaba la flexibilidad ideológica de Batista, quien carecía de principios firmes más allá de la búsqueda del poder y el enriquecimiento personal. El primer periodo presidencial de Batista, de 1940 a 1944, coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Cuba, alineada con Estados Unidos, declaró la guerra a las potencias del eje y proporcionó bases y recursos para el esfuerzo bélico aliado. La guerra trajo prosperidad temporal a la isla, ya que los precios del azúcar aumentaron significativamente. Batista utilizó estos recursos para implementar programas de obras públicas, construyendo escuelas, hospitales y carreteras. También mantuvo un régimen relativamente liberal en términos políticos, permitiendo cierta libertad de prensa y actividad sindical. Sin embargo, la corrupción florecía bajo el gobierno de Batista. El presidente y su círculo íntimo se enriquecieron enormemente a través de sobornos, comisiones en contratos gubernamentales y negocios turbios. El ejército, la base del poder de Batista, se convirtió en una fuente de patronazgo donde los oficiales leales eran recompensados con posiciones lucrativas. Esta corrupción era ampliamente conocida, pero tolerada en una cultura política donde la honestidad era la excepción, no la regla. En 1944, al final de su mandato, Batista hizo algo que sorprendió a muchos. Respetó los resultados electorales y entregó el poder pacíficamente a Ramón Grau San Martín, el mismo hombre a quien había derrocado una década antes. Grau había ganado las elecciones con su partido auténtico, prometiendo limpiar la corrupción y completar las reformas que había iniciado durante su breve gobierno anterior. Batista se retiró a Florida, donde vivió lujosamente mientras observaba el desarrollo de la política cubana. Los gobiernos de Grau y su sucesor, Carlos Prío Socarrás, de 1944 a 1952, fueron un desastre de corrupción y mala administración que haría palidecer incluso los excesos de Batista. Los auténticos habían prometido limpiar la casa, pero en cambio establecieron un sistema de saqueo sistemático del tesoro público, que alcanzó proporciones escandalosas. Bandas armadas vinculadas a facciones políticas se enfrentaban en las calles. El gangsterismo político se convirtió en norma. La desilusión popular con la democracia cubana alcanzó niveles peligrosos. Batista observaba desde el exilio, planificando su regreso. En 1948 regresó a Cuba y fue elegido senador, utilizando su escaño como plataforma para criticar la corrupción del gobierno auténtico, irónicamente dado su propio historial. También construyó una nueva base de apoyo dentro del ejército, cultivando a oficiales descontentos con el gobierno civil. Para 1952, tenía los contactos y los recursos para intentar un regreso al poder por la fuerza. El 10 de marzo de 1952, apenas 3 meses antes de las elecciones presidenciales programadas, Fulgencio Batista lideró un golpe militar que derrocó al presidente Prío. El golpe fue casi completamente incruento. Prío huyó sin resistencia, y el país amaneció bajo un nuevo gobierno militar. Batista justificó el golpe alegando que era necesario para prevenir un descenso hacia el caos y la violencia bajo el corrupto gobierno auténtico. Prometió restaurar el orden, combatir la corrupción y eventualmente retornar a la democracia.
La reacción inicial al golpe fue mixta. Muchos cubanos estaban tan hartos de la corrupción de los auténticos que recibieron el golpe con indiferencia o incluso alivio. La comunidad empresarial, tanto cubana como estadounidense, generalmente apoyó el golpe, esperando estabilidad y un clima favorable para los negocios. Estados Unidos reconoció rápidamente al nuevo gobierno, demostrando una vez más su disposición a priorizar la estabilidad sobre la democracia en América Latina. Sin embargo, otros cubanos vieron el golpe como un atropello intolerable. Entre ellos, estaba un joven abogado de 25 años llamado Fidel Castro, quien había planeado presentarse como candidato al Congreso en las elecciones canceladas. Castro, furioso por la destrucción de sus ambiciones políticas legales, inmediatamente comenzó a organizar una resistencia armada contra Batista. Esta decisión tendría consecuencias históricas que nadie podía prever en ese momento. El régimen que Batista estableció después del golpe de 1952 fue significativamente diferente de su primer período en el poder. Si durante los años 30 y 40 Batista había gobernado con cierta flexibilidad, permitiendo espacios para la oposición y manteniendo al menos la apariencia de legitimidad constitucional, el segundo batistato fue desde el principio una dictadura militar sin pretensiones democráticas. Batista suspendió las garantías constitucionales, censuró la prensa, prohibió las huelgas y reprimió a los partidos políticos de oposición. Aunque prometía repetidamente restaurar la democracia y celebrar elecciones, estas promesas nunca se materializaron de manera genuina. Las elecciones que se celebraron fueron fraudulentas y boicoteadas por la oposición. El Congreso se convirtió en un sello de goma para las decisiones del dictador. La corrupción, que había sido significativa durante el primer período de Batista, alcanzó niveles verdaderamente extraordinarios durante el segundo. Batista y su círculo íntimo saquearon el tesoro público con impunidad. Los contratos gubernamentales eran adjudicados a cambio de sobornos masivos. El juego, la prostitución y el tráfico de drogas florecieron bajo la protección de funcionarios corruptos que recibían su parte de las ganancias. La Habana se convirtió en el burdel del Caribe, un destino para turistas estadounidenses que buscaban placeres prohibidos en su propio país. El crimen organizado estadounidense encontró en la Cuba de Batista un paraíso. Meyer Lansky, el cerebro financiero de la mafia, se convirtió en asesor no oficial del gobierno en asuntos de juego. La mafia construyó lujosos hoteles y casinos en La Habana, con la aprobación y participación de Batista en las ganancias. El Riviera, el Capri, el Havana Hilton. Estos establecimientos representaban una Cuba glamorosa que ocultaba la miseria de la mayoría de la población. Para los turistas estadounidenses y la élite cubana, La Habana era una fiesta interminable. Para los campesinos y trabajadores pobres, era un recordatorio constante de su exclusión. La economía cubana bajo Batista seguía siendo fundamentalmente dependiente del azúcar y de Estados Unidos. Aunque hubo cierta diversificación industrial y turística, la estructura básica de dependencia económica permanecía intacta. Las inversiones estadounidenses dominaban los sectores clave de la economía. Los salarios eran bajos, el desempleo estacional alto y la distribución de la riqueza extraordinariamente desigual. El contraste entre la opulencia de La Habana y la pobreza del campo era obsceno. La oposición a Batista tomó diversas formas. Los partidos políticos tradicionales, debilitados pero no eliminados, maniobraban buscando un retorno a la democracia. Los sindicatos, aunque controlados, representaban un foco potencial de resistencia. Pero la oposición más significativa vendría de fuentes inesperadas. Un grupo de jóvenes revolucionarios, liderados por Fidel Castro, quien el 26 de julio de 1953 intentaría un audaz ataque contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. El asalto al Moncada fue un fracaso militar absoluto. Los atacantes fueron rápidamente derrotados, muchos fueron capturados y posteriormente torturados y asesinados. Castro y su hermano Raúl fueron entre los pocos que sobrevivieron, siendo arrestados y llevados a juicio. En su defensa, Castro pronunció un alegato que terminaría con las famosas palabras «La historia me absolverá», convirtiendo su derrota militar en una victoria propagandística. Fue condenado a 15 años de prisión,
aunque sería liberado después de menos de 2 años por una amnistía del propio Batista. La respuesta del régimen al Moncada fue reveladora de su naturaleza. Las torturas y ejecuciones extrajudiciales de los atacantes capturados mostraron que Batista estaba dispuesto a utilizar la violencia extrema contra sus oponentes. Pero la amnistía posterior mostró también que el dictador era capaz de cálculos políticos que eventualmente resultarían fatales. Liberar a Castro fue un error que Batista lamentaría amargamente. Mientras Castro languecía en prisión y posteriormente se exiliaba en México preparando su regreso, otras formas de oposición a Batista continuaban. El Directorio Revolucionario, un grupo de estudiantes universitarios radicales, llevó a cabo acciones de sabotaje y atentados. En marzo de 1957, intentaron asesinar a Batista atacando el Palacio Presidencial, un asalto que fracasó pero que demostró la vulnerabilidad del régimen. Batista respondió con una represión aún más brutal, lo que solo alimentaba más oposición en un ciclo de violencia creciente. El 2 de diciembre de 1956, Castro y 81 guerrilleros desembarcaron del yate Granma en las costas de Oriente, iniciando la lucha armada que eventualmente derrocaría a Batista. El desembarco fue un desastre. Las fuerzas de Batista estaban alertadas, y en los días siguientes, la mayoría de los expedicionarios fueron muertos o capturados. Solo un pequeño grupo, incluyendo a los hermanos Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, logró escapar a las montañas de la Sierra Maestra. Desde ese refugio en las montañas, Castro construyó un movimiento guerrillero que gradualmente ganaría fuerza. Al principio, sus fuerzas eran minúsculas, apenas unas docenas de hombres mal armados. Pero Batista, confiando en que la amenaza era insignificante, cometió errores que permitieron a la guerrilla sobrevivir y crecer. Los campesinos de la Sierra Maestra, abandonados por un gobierno que solo les traía represión, comenzaron a apoyar a los rebeldes. La brutalidad del ejército de Batista, que frecuentemente no distinguía entre guerrilleros y civiles, alienaba a la población y empujaba a más jóvenes hacia las filas revolucionarias. La guerra contra Castro se convertiría en el desafío definitivo para el régimen de Batista, y su incapacidad para derrotar a la guerrilla revelaría todas las debilidades de un gobierno construido sobre la corrupción, la represión y la dependencia extranjera. Pero esa historia pertenece a la segunda parte de este relato. Mientras Fidel Castro y sus guerrilleros se atrincheraban en la Sierra Maestra, Fulgencio Batista cometió el error de subestimar la amenaza que representaban. Para el dictador, acostumbrado a décadas de maquinaciones políticas y golpes militares, un puñado de rebeldes mal armados escondidos en las montañas parecía una molestia menor, no una amenaza existencial. Esta subestimación resultaría fatal para su régimen. En los primeros meses de 1957, la guerrilla de Castro era extraordinariamente pequeña. Después del desastre del desembarco del Granma, apenas quedaban unos 20 combatientes. Sin embargo, poseían ventajas que no eran inmediatamente aparentes. La Sierra Maestra, una cadena montañosa escarpada y cubierta de vegetación densa, era un terreno ideal para la guerra de guerrillas. Los campesinos de la región, empobrecidos y olvidados por el gobierno, proporcionaban información, alimentos y reclutas. Y Castro demostró ser un maestro de la propaganda, transformando cada pequeña victoria en un evento mediático que resonaba mucho más allá de las montañas. En febrero de 1957, el periodista del New York Times, Herbert Matthews, logró entrevistarse con Castro en la Sierra Maestra. El artículo resultante, publicado en primera plana del prestigioso periódico, presentaba a Castro como un romántico revolucionario luchando contra una dictadura brutal. Matthews exageró considerablemente el tamaño de las fuerzas rebeldes, y el artículo dio a Castro una visibilidad internacional que ninguna campaña publicitaria podría haber comprado. Para muchos estadounidenses, Castro se convirtió en un héroe, un luchador por la libertad en la tradición de George Washington. Esta percepción, cultivada cuidadosamente por Castro, sería crucial para socavar el apoyo estadounidense a Batista. La respuesta militar de Batista a la guerrilla fue torpemente ejecutada. El ejército cubano, aunque bien equipado con armas estadounidenses, carecía de entrenamiento en contrainsurgencia y de motivación real para combatir.
Los oficiales debían sus posiciones a conexiones políticas más que a mérito militar. Los soldados, mal pagados y peor tratados, no tenían razones para arriesgar sus vidas por un régimen que percibían como corrupto. Las operaciones militares en la Sierra Maestra se caracterizaban por la brutalidad contra civiles y la ineficacia contra los guerrilleros. La brutalidad de la represión se convirtió en el mejor agente de reclutamiento para Castro. Las fuerzas de Batista asesinaban a campesinos sospechosos de colaborar con la guerrilla, quemaban bohíos y desplazaban a comunidades enteras. Estas tácticas, lejos de aterrorizar a la población hacia la sumisión, la empujaban hacia los brazos de los rebeldes. Cada atrocidad del ejército producía más simpatizantes y reclutas para Castro. El círculo vicioso de represión y resistencia se intensificaba constantemente. En las ciudades, particularmente en La Habana, la oposición a Batista también crecía. El movimiento 26 de julio, la organización política que respaldaba a Castro, estableció una red clandestina que realizaba sabotajes, atentados y propaganda. El directorio revolucionario, aunque diezmado, después del fallido ataque al Palacio Presidencial en marzo de 1957, continuaba operando. Bombas explotaban regularmente en la capital. La policía respondía con arrestos masivos, torturas y ejecuciones extrajudiciales que solo alimentaban más resistencia. La tortura se convirtió en una herramienta rutinaria del régimen. La policía secreta de Batista, particularmente el Servicio de Inteligencia Militar bajo el mando del coronel Esteban Ventura, adquirió una reputación de brutalidad que aterrorizaba a la población. Los detenidos eran sometidos a golpizas, descargas eléctricas, ahogamientos simulados y mutilaciones. Muchos nunca regresaban. Sus cuerpos aparecían en cunetas o simplemente desaparecían. Estas prácticas eran ampliamente conocidas y generaban un odio profundo hacia el régimen, incluso entre quienes no simpatizaban necesariamente con Castro. Si estás disfrutando este video, suscríbete al canal para más contenido sobre las figuras más controvertidas de la historia. A lo largo de 1957 y 1958, la guerrilla de Castro creció gradualmente. De unas pocas docenas de combatientes al principio, llegó a contar con varios cientos organizados en columnas que operaban en diferentes partes de la Sierra Maestra y, eventualmente, en otras regiones del país. Las victorias militares eran modestas en términos de escala, pero devastadoras en términos de moral. Cada vez que los rebeldes derrotaban a una patrulla del ejército o capturaban un puesto avanzado, la noticia se difundía amplificada por Radio Rebelde, la emisora clandestina que Castro había establecido. La economía cubana comenzó a resentir los efectos del conflicto. El turismo, que había sido una fuente importante de divisas, declinó a medida que la violencia en La Habana ahuyentaba a los visitantes. Los inversionistas extranjeros se volvieron cautelosos. Las exportaciones de azúcar se vieron afectadas por sabotajes a los ingenios y al transporte. La incertidumbre política pesaba sobre todos los aspectos de la vida económica. Mientras tanto, la corrupción del régimen continuaba sin cesar, drenando recursos que deberían haberse destinado al esfuerzo bélico. Estados Unidos observaba la situación con creciente preocupación. Inicialmente, Washington había respaldado firmemente a Batista como un aliado anticomunista confiable. Pero a medida que la brutalidad del régimen se hacía más visible y la oposición crecía, el apoyo estadounidense comenzó a erosionarse. En marzo de 1958, en un momento crucial, la administración Eisenhower impuso un embargo de armas sobre Cuba, negándose a proporcionar más equipo militar a Batista. Aunque el embargo no fue completamente efectivo, ya que Batista encontró otras fuentes de suministro, el mensaje político fue devastador. Estados Unidos estaba abandonando a su antiguo aliado. La pérdida del mínimo respaldo estadounidense fue un golpe psicológico del que el régimen nunca se recuperó. Durante décadas, el poder de Batista había dependido en última instancia del apoyo de Washington. Ahora, con ese apoyo en duda, la lealtad de quienes lo rodeaban comenzó a flaquear. Los oportunistas que habían respaldado al dictador por conveniencia empezaron a buscar maneras de asegurar su futuro en un Cuba post-Batista. La descomposición del régimen se aceleró. En el verano de 1958,
Batista lanzó lo que esperaba sería el golpe definitivo contra la guerrilla, la ofensiva de verano. Aproximadamente 10.000 soldados fueron movilizados para una campaña que supuestamente aplastaría a los rebeldes de una vez por todas. El plan era ambicioso, pero la ejecución fue desastrosa. Las fuerzas de Batista, avanzando en columnas que podían ser fácilmente emboscadas, fueron sistemáticamente derrotadas por guerrilleros que conocían el terreno y utilizaban tácticas de golpear y huir. La Batalla de La Plata, la Batalla de Santo Domingo, la Batalla de El Jigüe. Cada enfrentamiento terminaba en victoria para los rebeldes. Batallones enteros del ejército fueron aniquilados o se rindieron. Los guerrilleros capturaron grandes cantidades de armas y municiones, fortaleciendo sus propias fuerzas mientras debilitaban a las del enemigo. Para finales del verano, la ofensiva de verano había fracasado completamente y el balance de fuerzas había cambiado decisivamente. El ejército de Batista estaba desmoralizado y en retirada. La guerrilla de Castro estaba en ascenso y lista para pasar a la ofensiva. En agosto de 1958, Castro ordenó a 2 columnas de guerrilleros, comandadas por el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, marchar hacia el occidente del país. Estas columnas, atravesando cientos de kilómetros de territorio nominalmente controlado por el gobierno, llegaron a la provincia de Las Villas en el centro de Cuba. Su objetivo era cortar la isla en 2, aislando a La Habana del Oriente. La marcha en sí fue una hazaña de resistencia y determinación, pero su éxito demostró hasta qué punto el control de Batista sobre el país era ilusorio. Mientras tanto, la situación en La Habana se deterioraba. La economía estaba paralizada. Los enfrentamientos entre la policía y la resistencia urbana eran cotidianos. La clase media, que inicialmente había tolerado a Batista como garantía de estabilidad, comenzaba a abandonarlo. Incluso sectores del empresariado que habían prosperado bajo el régimen ahora buscaban acomodarse con lo que parecía ser el inevitable cambio de gobierno. El aislamiento del dictador era cada vez más completo. Batista intentó una maniobra política desesperada. Convocó elecciones para noviembre de 1958. Su candidato, Andrés Rivero Agüero, supuestamente ganó, aunque las elecciones fueron abiertamente fraudulentas y boicoteadas por toda la oposición. Nadie, ni dentro ni fuera de Cuba, tomó en serio este intento de legitimar el régimen. Rivero Agüero nunca llegaría a tomar posesión. Los eventos se movían demasiado rápido. En diciembre de 1958, las fuerzas de Castro comenzaron la ofensiva final. En el oriente, las columnas rebeldes atacaban las principales ciudades. En Las Villas, el Che Guevara sitió Santa Clara, la capital provincial, en una batalla que se convertiría en el símbolo del colapso del ejército batistiano. Un tren blindado enviado para reforzar la ciudad fue descarrilado y capturado por los guerrilleros en una acción espectacular que demostró la total ineptitud militar del régimen. El ejército de Batista se desintegraba. Unidades enteras se rendían sin combatir o simplemente desertaban. Los oficiales, viendo el fin inevitable, buscaban la manera de salvar sus propias vidas. Algunos intentaban negociar con los rebeldes, otros huían del país. La cadena de mando se había roto completamente. Batista ya no gobernaba Cuba, apenas controlaba el Palacio Presidencial y sus alrededores inmediatos. En los últimos días de diciembre, mientras las fuerzas de Castro cerraban sobre La Habana, Batista mantenía una fachada de normalidad que engañaba solo a él mismo. Celebró una fiesta de Nochevieja en el palacio, aunque muchos de los invitados ya estaban secretamente en contacto con los rebeldes. Los embajadores extranjeros le aconsejaban que se marchara para evitar un baño de sangre. Generales que habían sido sus leales durante décadas, ahora le decían que la causa estaba perdida. En las primeras horas de la madrugada del 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista finalmente aceptó lo inevitable. Convocó una última reunión con sus colaboradores más cercanos, les informó de su decisión de abandonar el país y poco después abordó un avión rumbo a la República Dominicana, donde el dictador Rafael Trujillo le ofrecía refugio. Se llevó consigo a su familia inmediata, varios colaboradores y, según la mayoría de las cuentas, una fortuna personal estimada en cientos de millones de dólares saqueados del tesoro cubano. La huida de Batista desencadenó el colapso final del régimen. En La Habana,
Las noticias de su partida provocaron escenas de júbilo popular. Multitudes salieron a las calles para celebrar el fin de la dictadura. Los símbolos del antiguo régimen fueron atacados. Casinos destrozados, parquímetros arrancados, retratos de Batista quemados. La policía desapareció de las calles y por un breve periodo el orden fue mantenido por milicianos del movimiento 26 de julio que emergían de la clandestinidad. Castro, que se encontraba en el oriente del país cuando Batista huyó, inició una marcha triunfal hacia La Habana que duraría una semana. En cada pueblo y ciudad por donde pasaba, era recibido como un libertador. Cuando finalmente llegó a la capital el 8 de enero de 1959, fue recibido por multitudes delirantes que lo aclamaban como el Salvador de Cuba. Una paloma blanca se posó sobre su hombro durante su primer discurso en La Habana, un momento que muchos interpretaron como señal divina, pero que probablemente fue escenificado. El simbolismo era poderoso. Una nueva era había comenzado. Para Batista, el exilio sería largo, y aunque lujoso, marcado por la amargura del fracaso. Después de una breve estancia en la República Dominicana, se estableció en Portugal, donde el dictador António de Oliveira Salazar le ofreció asilo. Vivió en Estoril, una elegante localidad costera cerca de Lisboa, en una mansión que reflejaba la fortuna que había acumulado durante sus años en el poder. Aunque estaba lejos de la pobreza de su infancia, también estaba lejos del poder que había sido su razón de ser. Desde el exilio, Batista observó cómo Cuba se transformaba radicalmente bajo Castro. La revolución que había comenzado como un movimiento nacionalista pronto se radicalizó, nacionalizando empresas estadounidenses, implementando una reforma agraria masiva y, eventualmente, alineándose con la Unión Soviética. Las propiedades de la antigua élite fueron confiscadas. Miles de cubanos, incluyendo a muchos que habían apoyado la revolución pero se oponían a su giro comunista, huyeron al exilio, principalmente a Miami. Batista intentó, sin éxito, mantener alguna relevancia política. Escribió varios libros defendiendo su régimen y atacando a Castro, aunque encontraron poca audiencia. Ocasionalmente se reunía con otros exiliados cubanos que conspiraban para derrocar a Castro, pero estos esfuerzos nunca llegaron a nada significativo. La invasión de Bahía de Cochinos en 1961, patrocinada por Estados Unidos, fracasó sin la participación directa de Batista, quien para entonces era visto incluso por muchos anticastristas como una reliquia del pasado. La vida en 1900, el exilio fue cómoda materialmente, pero vacía espiritualmente. Batista estaba separado de la isla que había gobernado durante gran parte de su vida adulta. Sus antiguos aliados estaban muertos, encarcelados en Cuba o dispersos por el mundo. Su reputación estaba arruinada, asociada para siempre con la corrupción, la brutalidad y el fracaso. Los mismos estadounidenses que lo habían apoyado durante años ahora lo veían como un embarazo, un recordatorio de políticas fracasadas en América Latina. Fulgencio Batista murió el 6 de agosto de 1973 en Guadalmina, España, cerca de Marbella, donde había pasado sus últimos años. Tenía 72 años y murió de un ataque cardíaco. Su funeral fue modesto, asistido principalmente por familiares y algunos antiguos colaboradores. Fue enterrado en el cementerio de San Isidro en Madrid, lejos de la tierra cubana que nunca volvería a pisar. El legado de Fulgencio Batista es profundamente controvertido y difícil de evaluar objetivamente, particularmente porque está inextricablemente entrelazado con el legado de quien lo derrocó. Para quienes sufrieron bajo su régimen, para las víctimas de la tortura y la represión, para los campesinos explotados y los trabajadores oprimidos, Batista fue simplemente un tirano brutal, cuya caída fue una liberación. Para algunos exiliados cubanos, particularmente aquellos que perdieron propiedades y posiciones bajo Castro, Batista representa retrospectivamente una era de estabilidad y prosperidad relativa, aunque esta visión implica una amnesia selectiva sobre los aspectos más oscuros de su gobierno. Lo que es innegable es que Batista encarnó muchas de las patologías de la política latinoamericana del siglo XX. Su ascenso desde la pobreza hasta el poder supremo refleja tanto las posibilidades de movilidad social en sociedades estratificadas como los medios corruptos y violentos frecuentemente utilizados para lograrla. Su alianza con
Estados Unidos ilustra la disposición de Washington a apoyar dictadores en nombre del anticomunismo y la estabilidad. Su corrupción masiva representa el saqueo sistemático que caracterizó a tantos regímenes en la región. Batista también ejemplifica la paradoja del dictador reformista. Durante su primer periodo de influencia y su primera presidencia, implementó reformas genuinas que beneficiaron a sectores de la población cubana. La Constitución de 1940, promulgada bajo su égida, era genuinamente progresista. Pero estas reformas coexistían con la represión y la corrupción, y fueron abandonadas completamente durante su segundo periodo en el poder. El Batista de los años 30 y 40 era un fenómeno diferente al Batista de los años 50. La relación de Batista con Estados Unidos merece particular atención. Durante décadas, Washington trató a Cuba como un apéndice virtual, una isla donde los intereses económicos y estratégicos estadounidenses eran primordiales. Batista fue instrumental para mantener este orden, garantizando la seguridad de las inversiones estadounidenses y alineando a Cuba con las prioridades de la Guerra Fría. Pero cuando el régimen comenzó a desmoronarse, Estados Unidos lo abandonó, demostrando los límites de la lealtad imperial hacia sus clientes. El papel del crimen organizado en la Cuba de Batista también deja una marca indeleble en su legado. La transformación de La Habana en un paraíso para la mafia estadounidense fue posible solo con la complicidad activa del régimen. Batista no solo toleraba las operaciones del crimen organizado, participaba en ellas y se beneficiaba directamente de las ganancias. Esta alianza obscena entre el gobierno y el AMPA contribuyó significativamente a deslegitimar al régimen ante los ojos de los cubanos. Quizás lo más significativo del legado de Batista sea lo que vino después de él. La brutalidad y corrupción de su régimen crearon las condiciones para la revolución que lo derrocó. Sin Batista, probablemente no habría habido Castro, al menos no en la forma que conocemos. La revolución cubana fue, en gran medida, una reacción contra todo lo que Batista representaba. Irónicamente, el intento de Batista de impedir el comunismo en Cuba terminó creando las condiciones para el único Estado comunista en el hemisferio occidental. Pero esta observación también implica una pregunta contrafactual inquietante. ¿Habría sido Cuba mejor sin la revolución que derrocó a Batista? Los defensores del antiguo régimen señalan el colapso económico, la represión política y el exilio masivo bajo Castro como prueba de que la cura fue peor que la enfermedad. Los defensores de la revolución responden que la Cuba prerrevolucionaria era una sociedad profundamente injusta, donde la mayoría vivía en la pobreza, mientras una élite disfrutaba de privilegios obscenos. Esta disputa que divide a las familias cubanas y define la política del exilio probablemente nunca será resuelta satisfactoriamente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Fulgencio Batista fue un producto y un perpetuador de un sistema político profundamente corrupto. Emergió de la pobreza utilizando el ejército como vehículo de ascenso, manipuló el sistema político para su beneficio personal, enriqueció a sus aliados mientras reprimía a sus oponentes, y finalmente huyó cuando su edificio de poder se derrumbó. Su historia es, en muchos sentidos, la historia de tantos dictadores latinoamericanos del siglo XX, hombres que prometieron orden y progreso, pero entregaron corrupción y represión. El contraste entre los orígenes humildes de Batista y la fortuna que acumuló ilustra tanto su astucia como su venalidad. El niño que cortaba caña en Banes murió millonario en España, pero dejó tras de sí una isla dividida y un legado de violencia. Los campesinos entre quienes nació no se beneficiaron de su ascenso. Fueron ellos quienes finalmente alimentaron la revolución que lo derrocó. Cuba hoy sigue lidiando con las consecuencias de la era de Batista y de la revolución que la terminó. La diáspora cubana, dispersa principalmente en Estados Unidos, mantiene viva la memoria de la Cuba prerrevolucionaria, aunque frecuentemente idealizada. El gobierno cubano utiliza el recuerdo de Batista para legitimar su propio régimen, presentándolo como el único baluarte contra un retorno al pasado. Entre estas narrativas en competencia, la figura histórica de Batista se pierde, convertida en símbolo más que en hombre. Fulgencio Batista fue muchas cosas: un sargento ambicioso, un hombre fuerte habilidoso, un político pragmático, un dictador brutal, un ladrón masivo y, finalmente, un exiliado olvidado.
Su vida abarca la historia de Cuba en el siglo XX, desde la república dependiente de los primeros años hasta el colapso revolucionario de 1959. Comprender a Batista es comprender no solo a Cuba, sino también las dinámicas más amplias del imperialismo estadounidense, el autoritarismo latinoamericano y los límites de la política reformista en sociedades profundamente desiguales. ¿Qué opinas de Fulgencio Batista? ¿Fue simplemente un dictador corrupto y brutal? ¿O hay matices en su historia que merecen consideración? ¿Habría sido el destino de Cuba diferente si su régimen hubiera sido menos represivo o más reformista? ¿Y cómo deberíamos evaluar su legado en el contexto de lo que vino después? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete si te gustó el video. Y muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de uno de los dictadores más importantes en la historia de Cuba y del Caribe.